Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Yo estoy emocionado y contento con la palabra que Dios nos ha dado y con la palabra que Dios nos está dando. Cómo Dios nos está llevando en algo que tenemos que remoler para poder sacarle toda la esencia y toda la bendición que hay en cada palabra. De repente uno pudiera ser un poco superficial y no obtener todo el beneficio que hay que obtenerle a la palabra del Señor. Y voy a empezar este mensaje leyendo en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 23 y 24. Jueces 6, 23 y 24. Dice: pero Dios le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Dios le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Entramos en la palabra del Señor y tenemos que entender que hay profundidades en la palabra del Señor que nosotros podemos a veces quedarnos solamente en la superficie y no sacarle toda la bendición que tiene la palabra del Señor. Para algunas personas este saludo paz, la paz de Cristo, la paz de Dios, o shalom para otras personas que conocen un poquito de hebreo y que saben qué significa eso y mucho más que eso. Yo quiero que ustedes piensen que de repente nosotros nos vamos acostumbrando a las palabras y luego no atendemos el significado y por lo mismo no le sacamos todo el provecho. Por ejemplo, nosotros nos saludamos y decimos buenas tardes, buenos días. En su original, la idea era un deseo. Yo deseo que tú tengas una buena tarde. Yo deseo que tú tengas un buen día. Era un deseo realmente. Con el tiempo, pues uno realmente solamente lo dice por saludar. Buenas tardes, buenos días. Pero es como para llamar la atención. Aquí estoy, ya llegué, ¿verdad? Pero realmente no es porque sea que la persona está deseando que tenga buena tarde. Es que así se dice. Es solamente. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen, porque a lo largo del tiempo para algunas gentes el saludo realmente no lleva ningún significado. Es solamente algo introductorio para llamar la atención. Aquí en la palabra del Señor nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor le llama a los discípulos para ser los apóstoles, les da una autoridad especial sobre espíritus inmundos y sobre la enfermedad. Después de haber orado toda la noche, selecciona a 12 y cuando los selecciona, dice la palabra de Dios que les dice: les voy a dar una autoridad especial, una autoridad sobre espíritus inmundos y una autoridad sobre enfermedades para que ustedes puedan liberarlas. Y luego les da indicaciones y les dice: cuando ustedes lleguen a una casa, cuando ustedes lleguen a esa casa, van a saludar a la gente diciendo: paz a vosotros, paz a vosotros. Cuando nosotros leemos esto, acostumbrados a no profundizar en el saludo, decimos: pues simplemente es una forma de saludar, o sea, llega y saluda a la gente. Pero vemos un poquito más adelante y dice: si hubiere ahí entre la gente un hijo de paz, la paz de ustedes va a reposar sobre la persona. Si no hubiera un hijo de paz, esa paz regresará a ustedes. No se queden en ese lugar, sacúdanse el polvo aún de los pies y salgan de esa ciudad, y mayor será el castigo sobre esa ciudad que rechazó la paz de Dios que sobre Sodoma y Gomorra. Ah, caray. Entonces ya estamos pensando en algo mucho más profundo que un saludo. Estamos hablando de algo que tenemos que ver. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo está dándole tal importancia que luego en Lucas capítulo 10 llama a otros 70 para enviarlos de dos en dos y les dice: los voy a enviar de dos en dos?
Vayan con sagacidad de serpientes y con nobleza y humildad de una paloma. Pero cuando lleguen a una casa, lo primero que van a hacer, van a decir: paz a vosotros. Si hubiere un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre ellos, y si no, regresará a ustedes. Salgan de la ciudad. Y vemos nosotros la importancia y la profundidad de esto, porque podríamos irnos al extremo de pensar que solamente es un saludo. Cuando llegues a una casa, saluda. Pero nos damos cuenta que hay una cosa mucho más profunda, porque rechazar esto implica un desprecio tan grande que el castigo sobre esa gente es superior que el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Entramos a otro nivel. Cuando nosotros tenemos que hablar sobre la paz, el shalom, el tema del día de hoy se llama shalom. Pero cuando hablamos de shalom, aquí se ve muy mal, no fue la mejor que escogí, pero ahí arriba dice shalom. Pero realmente, aunque lo tradujeron como paz, cuando uno va al diccionario hebreo, se da cuenta que shalom, que es esto que el Señor le dice a Gedeón: shalom alejeinu, la paz sea contigo. Realmente al español no existe una palabra que se pueda traducir como shalom, porque shalom es paz, más prosperidad, más salud, más bienestar, más armonía, más estar completo de todo. Entonces, cuando Dios está hablando a Gedeón, le dice Gedeón y hace una declaración, un decreto, un rompimiento en los aires y en la secuencia de la vida de Gedeón, a la cual vamos a entrar ahorita. Ahora, voy a regresar al libro de Jueces, donde leí ahorita, y voy a dar el contexto para que entendamos la profundidad de esto y de qué manera todos nosotros nos beneficiamos de esto. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, proféticamente en Isaías 9:6 nos dice que Jesucristo es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, Sar Shalom, príncipe de paz. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 10, nos damos cuenta que dice que el evangelio de la paz, el mensaje de la paz, el evangelio de la paz, o sea, hay un príncipe de paz que tiene un reino de paz, que se da una noticia de paz que tiene tal trascendencia que establece el camino para que haya una liberación en la vida de las personas y una sanidad para que entren a la paz, la prosperidad, la salud, el bienestar, la armonía. Amén, hermano. Amén. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos a la paz de Dios. Amén. Ahora voy a hacer un recuento de la historia de Jueces 6, 7 y 8. Dice la palabra de Dios que por 7 años habían pasado en que el pueblo de Dios había estado siendo sojuzgado por los madianitas. Todos digan madianitas. Un pueblo cuyo significado de la palabra Madián quiere decir conflicto. Conflicto quiere decir conflicto. O sea, un pueblo que se llamaba conflicto venía en contra de ellos, y ellos que sembraban sus cultivos, esta gente dice, venían en multitud como langostas y arrasaban con todo, y el pueblo empobrecía. Pero este pueblo de Israel, que se había alejado de Dios, que habiendo conocido a Dios, que habiendo recibido la bendición de Dios de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, pasa el tiempo. Y esto me llama la atención porque de repente hay personas que, habiendo conocido a Dios, dice la palabra de Dios, habiendo recibido bendición de Dios, al paso del tiempo se van olvidando de Dios. Y es lo que le pasó a este pueblo. Un pueblo que había visto las señales, los milagros, las maravillas de Dios, que sus padres le contaban al hijo, y el hijo al nieto, y el nieto al bisnieto. Y de repente para el bisnieto ya parecía más bien una historia de fantasía que la vivencia de su abuelo y su bisabuelo. Y se empiezan a alejar de Dios. Cuando se empiezan a alejar de Dios, empiezan a hacerse imágenes. Y dicen, ahora esto está más factible, esto está más tangible. Para mí este va a ser mi Dios, este va a ser mi Dios. Dios se aleja de ellos y Madián
conflicto viene en contra de ellos. El pueblo de Israel resuelve y empieza a decir, bueno, cuando vengan en contra de nosotros para atacarnos y para arrasar con nuestras cosechas, nosotros ya nos preparamos e hicimos cuevas y cavernas, y ahí nos escondemos. Cada vez que ellos vienen, nos atacan, nosotros nos vamos a las cuevas y a las cavernas, y ahí tenemos seguridad, estamos tranquilos hasta que arrasan con todo, empobrecemos cada vez, y ellos se van y nosotros volvemos a salir. En la vida, de repente hay personas que están conformes y ya están acostumbrados, sienten que es parte de la vida. Cuando viene la situación crítica, pues se meten a la cueva y a la caverna y dicen, gracias Dios, definitivamente esto es una bendición tuya. Esta cueva y esta cavernita, qué bien me cae, Señor. Cuando no saben que Dios tiene un plan completamente diferente para la vida de la persona. O sea, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz del Señor es algo que nos lleva a otra dimensión. Ahora, el pueblo de Israel pues comía todos los días, ya tenía 7 años en escasez, pero comían chueco derecho. Mal que bien, ahí se la estaban llevando. Y de repente uno, siendo el pueblo de Dios, puede estar en una situación en que ya está conforme, ya lo aceptó. O sea, así es la vida. Hay altas y bajas. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Así es la vida, hay altas y bajas, hay situaciones difíciles. Apenas parece que estoy juntando y ya choqué, ya tuve que dejar ese dinero que batallé tanto en juntar. Es lo que sucede de repente. Lo que Dios está explicándonos en el Antiguo Testamento es una realidad presente. Lo que Dios está explicando de una forma tangible y material es algo que sucede en el mundo espiritual. El evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo, que nos habla de prosperidad, de salud, de bienestar, de armonía, de estar completo, es donde el Señor nos quiere llevar a ese nivel. Amén, hermanos. Dios no quiere que te conformes con cuevas y cavernas y digas, bueno, chueco derecho, aquí tengo este jacalito, ¿verdad? Soy un pobre venadito que habita en la serranía. No, Jesucristo vino para algo sobrenatural. Jesucristo vino para llevarnos a otra dimensión. Amén, hermanos. No solamente es la vida eterna después de que muramos, pero la Biblia dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá después de que se muera, sino la vida eterna y abundante que dice Juan 10:10 empieza en el momento que recibimos a Jesús. Pero de repente el desconocimiento de la palabra del Señor no nos permite sacar todo el beneficio de la palabra. Es lo que explicamos la semana pasada. Los beneficios cuando nosotros entendemos esto que nos dijo el Señor, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Y realmente es un memorial, pero realmente en mi espíritu es una identificación, es un alimentar mi espíritu con la presencia de Jesús, es un identificarme con Él. Aquí es igual. Me puedo quedar y decir, bueno, pues como yo soy cristiano, saludo paz de Cristo, o saludo bendiciones, o saludo Dios te bendiga, paz de Cristo, aleluya, aleluya. Pero lo hacemos como un saludo y me quedo hasta ahí. Y no está mal que te saludes, pues mejor así que ¿qué huele, cuñado? ¿Verdad? Pero no es eso el Señor. El Señor nos quiere llevar a una cosa mucho más profunda, que cuando hay una declaración, un decreto, ¿qué tan poderoso es esto? ¿Qué tan poderoso es esto? Que cuando Gedeón, habiendo vivido toda esta situación de crisis por 7 años, viene un ángel, un varón, un profeta, dice la palabra de Dios, y da una palabra y dice, esto se va a acabar. Viene una palabra profética y dice, esto va a terminar, se ha cumplido el tiempo. Todos digan, se ha cumplido el tiempo. Dios nos habla porque se ha cumplido el tiempo. Esta es una palabra para el día de hoy, hermanos. Estamos entrando en el nuevos 7 años. Ya acabaron, amén, hermano. Este es el año de la bendición de Dios, el año de la siembra, el año de la bendición sobrenatural. Y vamos a ver que es sobrenatural. Y viene esta palabra profética y dice, esto ya acabó. Y viene un ángel y se presenta a Gedeón. ¿Qué está haciendo Gedeón? Gedeón está limpiando algo de trigo en el lagar. El lagar es el lugar donde se aplastaban las uvas. O sea, estaba haciendo eso para esconderse de los madianitas. De repente, todo tu trabajo, viene el conflicto y se arrasa con ellos. ¿Cierto o no es cierto?
Y uno dice, ¿qué está pasando con esto? Y cuando viene esta realidad y Dios habla y dice, tú vas a ser no solamente bendecido, sino tú vas a ser de bendición. Todos digan, no solo voy a ser bendecido, voy a ser de bendición. Y Dios le habla a Gedeón y le da esta realidad a través de lo que comenta. Y hace una cosa Gedeón, dice, por favor, no te vayas, le dice al ángel de Dios que Dios le manda, no te vayas, voy a entrar y voy a traerte una ofrenda. Siempre encontramos que Dios usa una persona que en su corazón tenía guardado una ofrenda. Estaba buscando cuándo, como aquella mujer que se mencionaba hace un momento y dice, pues todas estas cosas y la cena que mi hermana ha preparado está tremendo, pero yo quiero mostrar algo más, lo más valioso que yo tengo. Y va y trae un perfume de gran precio y lo vierte a los pies del Señor. O sea, Dios ve a las personas que tienen un corazón que quieren agradarlo, que quieren hacer esto, y Dios acepta y dice, efectivamente voy a esperar, dice el ángel, voy a esperar que venga tu ofrenda, y lo recibe. Gedeón dice, wow, esto que estoy viviendo es sobrenatural. Es imposible que yo vea al ángel de Dios y quede igual, esto me va a matar. Y viene lo que acabamos de leer. Dios habla y le dice, Gedeón, paz a ti. Todos estos años, toda esta situación de crisis que viene, toda esta situación de cavernas y de cuevas y de empobrecimiento que dice la palabra de Dios que venía continuo, todo este procedimiento se corta en el momento en que Dios dice, paz a ti, shalom, shalom. Cuando Dios habla en tu vida y te dice shalom, se corta todo aquello y uno lo recibe y uno lo entiende que no es un saludo de Dios, sino que Dios está diciendo, ahora yo decreto paz, prosperidad, salud, bienestar, armonía. Ahora yo lo decreto. Le impresiona tanto a Gedeón que Gedeón hace un altar y lo llama Jehová Shalom. Nosotros no hacemos altares voy a hacer un altar de buenas tardes. Es que vino y mi compadre me saludó y me dijo, buenas tardes. Voy a hacer un altar de buenas tardes. Porque no es un saludo, es un decreto profético. Es algo que Dios está hablando en la vida de nosotros y dice, hijo, hija, shalom, shalom, paz a ti. Ahora yo decreto, se corta todo lo anterior y viene la bendición, viene la bendición. Él lo recibe, él lo cree y él edifica un altar. Esto va a quedar de memorial. Dios me ha dicho que se ha cortado los años pasados de empobrecimiento, de cuevas y de cavernas. Se corta y ahora viene la bendición de mi Dios. Amén, hermanos. Viene dale un aplauso al Señor. Viene la bendición de Dios. Yo le doy gracias al Señor que Él nos revela la palabra cuando Él quiere revelar. ¿Por qué después de 40 años ahora el Señor empieza a revelar esta palabra? Le decía a mi esposa, mi amor, traigo esto. En Lucas 10 dice esto y hay algo más profundo que yo no he encontrado. Yo quiero conocer qué es, pero Dios le pone la inquietud a uno porque quiere revelarla. Y yo decía, Señor, es cierto, quiero que todos sean bendecidos, pero yo quiero que cada familia de los que se congregan en este lugar, shalom, ale, shalom, shalom en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Eso es lo que quiero. Y dice la palabra de Dios que hay un proceso que yo llamaría, aunque lleva una serie de subetapas, pero de 2 etapas básicamente, donde, acuérdense, ¿quién es el que traía el empobrecimiento? Madián, el conflicto. Pero Madián es la expresión de la raíz del problema. Madián no era el problema. Madián no agarró fuerza por sí solo. La raíz del problema era la idolatría. La raíz del problema era el alejamiento de Dios. Y Dios habla a Gedeón, dice, espérame, tu primer cosa no es resolver tu problema en contra de Madián. El primer cosa que vas a hacer es, vas a agarrar las imágenes que tiene tu papá y vas a hacer leña con ello y vas a quemar y vas a destruirlo, vas a cortarlo. Tienes que ir a la raíz espiritual para que luego puedas cortarle el fruto al conflicto y al problema. A veces uno quiere ir al problema. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Es la comunicación? No, el problema es la raíz.
la raíz. Y Dios habla y dice, tú tienes que entrar. O yo te voy a decir una cosa, uno podría decir, es que yo soy cristiano, yo no tengo idolatría. Pero el Señor dice, cuando llegues a una casa, lo primero que tienes que hacer es entrar a la raíz y revisar y decir, hay un decreto, a partir de ahora hay una bendición sobre esta casa, y esta casa debe ser limpiada completamente de raíz. Amén, hermano. Cualquier cosa, cuando uno dice, Señor, cualquier cosa, hay una disposición, hay temor, sí hay temor. Gedeón sabía que lo que él iba a hacer le iba a traer problemas, él lo sabía, pero él estuvo dispuesto a hacerlo y dijo, pues lo voy a hacer. Quizá en contra de mi propia vida, pero lo voy a hacer. Y él lo hace. Y él quema las imágenes de su padre. Y cuando amanece, los vecinos, ni siquiera eran los dueños, pero los vecinos dicen, ¿quién hizo esto? Y alguien dice, Gedeón. Pues sáquenlo para que muera. Y le dice el papá, saca a tu hijo para matarlo. Porque hay gente que aún venera y defiende aquello que lo empobrece. Sigue aferrada a la persona. Esto es lo que me está matando, pero sigue aferrada. Sigue aferrada. Recuerdo yo una vez predicando en la penitenciaría, yo le decía a la gente, ¿saben? Hay una forma de atrapar changos. Amarran unas botellas en los árboles del cuello y le ponen un dulce adentro. Y el chango, cuando ve el dulce, mete la mano, o sea, la estira, mete la mano y agarra el dulce. Y cuando agarra el dulce, hace puño. Cuando hace puño, no puede sacar la mano y empieza a chillar porque está atrapado. Está atrapado. Podría soltar el dulce y estar libre, pero está agarrado del dulce y está atrapado. Y viene el cazador y le pega en la cabeza y se lleva al chango. Le digo, así hay personas tan agarradas del pecado, están agarrados de lo que los empobrece, pero no quieren soltarlo. En la siguiente semana yo fui y uno de los reos me decía, pastor, el changuito. Porque uno de repente sabe, esto es lo que me tiene encadenado, esto es lo que me tiene, pero estoy agarrado y no lo quiero soltar. Y Dios dice, la primera cosa que tienes que hacer es soltar eso dentro de tu casa. Esto antes de resolver el problema afuera, esto primero. Y Él lo hace. Y esta gente quiere matar a Gedeón. De hecho le cambian el nombre y le ponen Jerobal, quiere decir el que peleó contra Baal. Porque el papá sabiamente le dice a los vecinos, pues si es tan fuerte, si es Dios, esta imagen que mi hijo cortó y derribó, pues que se defienda solo. ¿Por qué tienen que defenderlo ustedes? Caray, pues tiene razón, pues que se defienda solo. Y ahí quedó la cosa. Resuelto la raíz, entonces viene ahora la solución de lo que sigue. Dice la palabra de Dios que cuando se resuelve la raíz, los madianitas se molestan, se juntan y dicen, vamos a atacar más fuerte. Porque cuando tú estás decidido a recibir la bendición, el shalom de Dios, el enemigo no va a decir, bueno, pues ahí sí que quede, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. No, el enemigo va a querer reclamarte, va a querer sacarte una vez más de donde estás entrando. Pero entonces ellos se enojan. Pero dice la palabra de Dios, y esto me fascina, dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Aleluya, amén, hermano. Gloria al Señor. Cuando tú das el primer paso, Dios te toma y te levanta. Aleluya. Dios te abraza, Dios te sostiene. Dios dice, es todo lo que estaba esperando, mi hijo. Es todo lo que estaba esperando, hija mía. Es todo lo que estaba esperando para yo respaldarte y bendecirte. Amén. Para hacer efectivo el shalom, para hacerlo efectivo. Dice la palabra de Dios que Gedeón junta 32,000 hombres. 32,000 hombres para pelear contra Madián. Tiene un poder de convencimiento y habla a los de aquella aldea, vénganse, vamos a juntarnos, y a los de acá y a los de por allá, y todos vienen y empiezan a hacer el ejército y dicen, ya somos 32,000, aunque aquellos sean 100,000, pues ya cuando menos somos bastantes. Y Dios dice, la cosa es que si ustedes vencen a Madián con 32,000, van a decir, por mi fuerza. Por mi fuerza. ¿Sabes qué, Gedeón? Son muchos. Quítale. Y de cierta manera le quita 22,000 y quedan 10,000.
Bueno, pues 10,000, dice, hay 10,000, ¿verdad? Estos 22,000 dijeron, todos los rajones, todos los que están pensando en allá en la casa y todo, regrésense. No, pues 22,000 se fueron. Todavía quedaban 10,000. Y Dios dice, vas a hacer tal cosa y vas a quitar otro montón. Quita y solamente quedan 300 personas. Solamente 300 personas. Porque cuando Dios te quiere bendecir, no necesita de tu fuerza ni de la mía. Cuando Dios te va a bendecir de una forma sobrenatural que tú y yo vamos a decir, verdaderamente es Dios. Amén, hermano. Verdaderamente eres tú, Señor. No hay otra forma que yo haya resuelto este problema. No hay otra forma que yo me haya liberado de Madián. No hay otra forma que yo haya resuelto este conflicto más que por ti, Señor. A ti y solamente a ti doy la gloria y la honra. Amén. Dale un aplauso y dile, Señor, todo es por ti, Señor. Todo es por ti. Este es el evangelio de la paz. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Este es la muestra de amor de Dios. Esto es el shalom del Señor. No estar no decir gracias Dios por las cuevas y por las cavernas. Se acabó ese tiempo, amados hermanos. Viene una bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Eso es lo que viene de parte de Dios. Vienen 300 personas, empiezan a corretear ellos a Madián, que eran miles. Bueno, hay toda una estrategia que Dios da. No voy a entrar en ella, pero una forma que Dios hace para que entre los madianitas se peleen y se maten a sí mismos. Y luego el grupo de los que estaban con Gedeón alcanzan y matan a 2 príncipes de Madián. Matan a los príncipes, todos digan a los príncipes de Madián. Porque, amados hermanos, en el mundo espiritual hay príncipes. Hay huestes espirituales de maldad y hay principados. Principados que están tranquilos con verte, que te escondes en cuevas en vez de ir al refugio que está en Dios. Príncipes que están burlándose a veces de uno, porque en su ignorancia uno no tiene la bendición que Dios le quiere dar. Y estos príncipes los alcanzan y los matan. Dice la palabra de Dios, uno podría pensar, bueno, pues ya esto quedó resuelto. Pero había algo muy especial. Algo tan tremendamente especial, porque dice la palabra de Dios que 2 reyes que son superiores escapan. Cuando estos 2 reyes escapan, o sea, los reyes de Madián, los reyes, las cabezas del conflicto, las cabezas que producen el caos, las cabezas espirituales que están afectando la vida del pueblo de Dios, que lo están empobreciendo, que le están saqueando, que le están amedrentando y metiendo miedo para que viva una vida no de victoria sino de derrota. Las cabezas habían huido y uno podría decir, wow, qué gran victoria, con que ya estén huyendo de nosotros nos damos por bien servidos. Pero la palabra de Dios dice que Gedeón empezó a seguirlos con varios miles de personas, y Gedeón empieza a perseguir a los reyes hasta que les corta, hasta que los mata. Cuando Dios quiere hacer algo sobrenatural en la vida de nosotros, no es suficiente con que espantemos las cabezas que producen el conflicto en nuestro hogar. Cuando Dios quiere hacer algo sobrenatural, uno tiene que estar decidido a hacer desde el principio, eliminar todo lo que nosotros producimos que está afectando y cualquier cosa externa que afecta el shalom que Dios tiene para tu vida. Cuando tú y yo recibimos el shalom de Dios, peleamos por el shalom de Dios, lo valoramos, lo reconocemos. Es lo que hizo Gedeón. Recibe el shalom de Dios y dice, wow, esto vale. Le edifica un altar. Esto es algo simbólico, pero esto me recuerda que Dios me ha dado un shalom y no voy a permitir que absolutamente nada ensucie el shalom, la paz, la bendición, la prosperidad, la armonía, la salud que Dios me da. Amén, hermanos. Incluso voy a pelear contra cualquier cosa que trate de afectarlo, y va hasta que mata a estos 2 reyes y queda. Esta realidad es lo que Dios tiene para nosotros. Esta realidad es donde Dios quiere llevar a la iglesia y nos revela de su palabra para que nosotros tengamos esa bendición.
No que estemos conformes con cuevas y cavernas, sino que nosotros sepamos que Dios tiene bendición para nosotros y nosotros digamos: yo valoro el shalom de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Yo valoro la bendición que Dios tiene para mi vida. Yo oraba y le decía: Señor, cuando tú en tu grande misericordia vienes al mundo y quieres llevar esta noticia a la humanidad, aún hasta mi propia casa, a la casa de Israel y Leti, a la casa de mi hermano Antonio, a la casa de mi hermano Marco, a la casa de cada persona, cuando tú lo quieres hacer, tú das unas indicaciones y dices que para que se manifieste el poder y la autoridad sobre todo espíritu demoníaco, todo madianita que está afectando, dice: cuando ustedes vayan a las casas, no es un protocolo solamente, es algo espiritual. Llegan y lo primero que van a hacer es van a decir: Shalom Aleichem, la paz sea a este hogar, la paz sea a ustedes, la prosperidad, la bendición de Dios sea a esta casa. Y empieza un proceso que puede tomar varios días, varias semanas, donde la bendición se sigue declarando, donde habrá luchas. No será cierto, no será cierto, ya se me olvidó y cosa por el estilo. Pero hasta que se va asentando paso tras paso en esa familia y dice: la bendición de Dios está en mi casa. La bendición de Dios está en mi casa. Y estos hermanos han venido una y otra vez y hemos estado orando y declarando y decretando la bendición de Dios en mi hogar, en el nombre de Jesús. Y Dios ha revelado qué cosas han tenido que ser derribados y cortados, qué cosas tengo que cortarle la cabeza, qué cosas son las que han estado afectando y produciendo escasez y empobrecimiento, porque Dios tiene un evangelio de paz para mi familia. Amén, hermano. Y cuando yo oraba esto, decía: Señor, yo no quiero terminar, hacer una oración y hasta ahí quedó. Yo quiero que cada familia que yo pastoreo, Señor, cada familia sea verdaderamente beneficiada por el evangelio de Jesucristo, el evangelio de paz. Yo quiero. Y lo que vino a mi corazón y a mi mente es aquella persona. Acuérdense que dice: tú vas a decir paz a vosotros. El que lo menosprecie, no te preocupes, eso ya es otra cosa que yo me encargo, es el Señor. Pero el que dice: yo lo quiero, entonces tu paz va a reposar sobre ellos. Tu paz va a reposar. Y yo lo que deseo es que todas las personas que dicen: yo lo quiero para mi vida, yo lo quiero para mi familia, yo lo quiero para mi casa, levanten la mano y oremos. Y ahorita le voy a decir luego qué vamos a hacer, pero va a ser la primera cosa. Ponte de pie, si ese es el deseo. Dios Todopoderoso, tú nos has hablado, Señor. Nosotros creemos que tú has hablado una palabra que ha roto completamente con los 7 años pasados. Años, Señor y Dios, de empobrecimiento, años de cuevas y cavernas, años de persecución.